Daredevil es un personaje que ha tomado una gran popularidad, ya sea por su serie de Netflix o porque ha tenido una gran racha en los cómics, pero al inicio no era tan conocido o incluso diría que era opacado por otros personajes a grado de que Marvel estaba a punto de cancelar su serie. Pero ¿cómo fue que pasó de esa decisión a ser uno de los favoritos de los fans y cómo fue que volvió a tener una gran relevancia en los cómics? Tenemos que viajar al lejano año de 1964 en donde Daredevil haría su primera aparición en el número 1 de su serie. El personaje sería creado por Stan Lee y Bill Everett. Matt Murdock es un gran estudiante de derecho que además de eso tiene un estricto régimen de entrenamiento, es el hijo del boxeador Jack Murdock quien trabaja pues para un promotor corrupto de nombre Fix. Pero la vida de Matt daría un giro inesperado cuando salva a una persona de ser atropellada. Pero al hacer esta acción la camioneta derrama un líquido que deja ciego a Matt. Esto hizo que desarrollara aún más sus otros sentidos. Su vida volvería a cambiar cuando su padre se negaría a perder una pelea y esto le costó la vida. Después de la muerte de su padre, Matt se gradúa en derecho y abre un negocio con su mejor amigo Foggy Nelson, además de que se nos presenta a la secretaria Karen Page, quien esta se va a convertir en el mayor amor de Matt Murdock. Como verán, hay algunas cosas que cambiaron con Daredevil con los años. Uno de los más grandes fue su cambio de traje del amarillo al rojo en el número 7 de la serie. En esta época Matt tendría la visita de los Cuatro Fantásticos e incluso pelearía con Electro. En el número 3 aparecería Owl, en el número 8 aparecería Steelman, en el número 16 tendría un crossover con Spider-Man, en el número 81 se encontraría con Black Widow siendo su abogado defensor. Posteriormente ambos iniciarían una relación e incluso el título cambió a Daredevil and Black Widow, pero dicha relación no duró. En el número 131 aparecería Bullseye, uno de sus mayores villanos. Aunque muchas personas querían darle un toque oscuro al personaje, no muchos estaban interesados en las historias de Daredevil, al grado de que Marvel estuvo a punto de cancelar su serie si no hubiera sido por el escritor Frank Miller. En 1979, la persona que redefinió al personaje por completo llegaría. Frank Miller empezaría como dibujante durante los números del 158 al 167, un dibujo espectacular para la época. Después sería a cargo de la escritura en el número 168, dándole al personaje una aura mucho más oscura, tocando el lado religioso de Matt, y además creando nuevos personajes para la historia del diablo, como por ejemplo Elektra. Su historia es que era una chica rica que estudiaba en la misma escuela que Matt. Este le revelaría su identidad y ambos iniciarían una relación. Pero un día Elektra y su papá fueron secuestrados. Matt intentó ayudar, pero el padre de Elektra terminó muriendo y ella abandonó el país. Esto hizo que Matt pensara que ya no la volvería a encontrar nunca. Frank Miller no solo creó nuevos personajes, también desarrolló más la obsesión que tiene Bullseye con Daredevil, viéndolo más loco de lo que ya era, sumado a que tuvimos el primer enfrentamiento de Daredevil con el Kingpin en el número 170. Aquí es donde empieza la rivalidad entre estos dos grandes personajes. Kingpin regresa a Nueva York y contrata al asesino profesional Bullseye, y después de él contrata a Elektra. Bullseye, haberse traicionado por todo esto, decide acabar con la vida de Elektra y esta simplemente se termina yendo con Matt, pero ya es muy tarde. Además que también en el 183 tuvimos el enfrentamiento entre Bullseye y Daredevil, uno de los mejores a mi parecer de todo el run. Cuando Miller se fue del título dejó unos grandes zapatos que llenar, pero su marca se quedó acompañando al diablo hasta el día de hoy, tanto que después de años regresó para escribir una de las mejores historias de Marvel. En 1985 Miller se unió con el artista David Mazzucchelli para crear la historia de Born Again. Esto sucedió durante los números de 227 al 233, en que nos cuentan cómo fue que Karen Page vendió la identidad de Matt Murdock y llegó a manos de Kingpin, quien después de saber esto le hizo a Matt la vida un infierno, pero logró renacer para seguir luchando. Esta es una de las mejores historias del personaje, si no es que la mejor, y también es considerada una de las mejores historias de Marvel en general, ya que nos permite ver el lado más oscuro de un héroe. Después Miller se juntó con el artista John Romita Jr. para escribir una miniserie de 5 números, esta llamada The Man Without Fear, donde exploramos de una manera más detallada el pasado del hombre sin miedo, además de su accidente que lo cambió todo, su entrenamiento con Styx y su relación con Elektra. Ahora pasamos al año de 1998, en donde Marvel decidió relanzar el título de muchos personajes bajo la línea Marvel Knights, un sello que se enfocaría en los personajes callejeros y en tramas más adultas, y Daredevil no fue la excepción. Iniciando con la historia titulada Diablo Guardián, una historia escrita por Kevin Smith y dibujada por Joe Quesada. Aquí le encargan a Matt cuidar de un bebé diciendo que este es el anticristo. Algo muy importante que resaltar en esta saga es que Karen Page, el gran amor de Matt Murdock, termina muriendo a manos de Bullseye en una iglesia por tratar de salvar al bebé. Una de mis historias favoritas del hombre sin miedo sin duda alguna, y la verdad que exploramos más todo lo que tiene que ver con Daredevil y su lado religioso. Cabe destacar que después de que la historia terminó, el legendario equipo Jeff Loeb y Tim Sale crearon la historia de Daredevil Yellow para la saga de colores de Marvel, en donde más nos cuenta los sentimientos que tenía hacia Karen de manera de cartas. La siguiente persona que escribiría el personaje de Daredevil sería el legendario Brian Michael Bendis junto con el artista Alex Maleev. Esta saga nos cuenta cómo es que descubre la identidad de Daredevil, cómo es que Matt sufre acoso por parte de la prensa que siempre le preguntan si es Daredevil, además de que el Kingpin aparentemente murió y alguien más trata de suplirlo, aunque esto no va a terminar muy bien. Esta etapa es muy recordada por ser lo que Miller fue en su momento, un run que marcaría al personaje
personaje teniendo diálogos muy interesantes sumado al excelente dibujo de Alex Maleev, además de que nos presentan al personaje de Millie Donovan, una chica que fue salvada por Daredevil y que rápidamente descubre la identidad de Matt, y en posteriores números nos enteramos que se casó con este mismo. Y alguna de las cosas más importantes que pasó en este run es que Daredevil se convierte en el nuevo Kingpin. Esta etapa sigue siendo muy recordada a día de hoy y es una de mis favoritas personales, pero la historia tenía que seguir. Después el gran Ed Brubaker tomaría la batuta de escritor y Michael Carr de dibujante. Muchos de sus amigos lo traicionaron e incluso fue a la prisión donde se alió con el Kingpin, además de la participación de La Mano y Lady Bullseye, una etapa muy recordada por seguir con este estilo noir y detectivesco. Después del run la serie retomaría su numeración original y el Diablo pasaría por uno de sus mayores eventos de toda su vida, Shadowland. Fue un crossover interesante en el que Daredevil, Matt Murdock ya era líder de La Mano e incluso en el primer número ya mataría a Bullseye. En este punto Matt era controlado por la bestia de La Mano, ni siquiera Ghost Rider podía hacerle frente, pero después de que Matt logró liberarse de la bestia, este tuvo que dejar Hell's Kitchen por un tiempo. Pasamos al año de 2011 en donde después de todo lo que pasó Daredevil tenía que regresar a sus raíces y un excelente escritor lo logró. El legendario Mark Waid realizó un run mucho más colorido que el de sus antecesores. Para este punto ya todo el mundo conocía la identidad de Matt y nos muestran cómo hay consecuencias con esto para la vida del héroe como la de las personas que tú quieres. Nelson y Murdock terminaron y esta etapa es muy recordada porque no siempre tienes que demostrar que Daredevil tiene que ser un personaje oscuro. Para el año de 2015 empezó la iniciativa Marvel Now, en donde Daredevil fue relanzado de nuevo con su quinto volumen, donde Matt portó un traje nuevo además de un discípulo llamado Bleedshot. La aparición de Muse, un villano muy interesante que terminó muriendo, pero lo más importante fue que Matt se convirtió en el alcalde de Nueva York, aunque el Kingpin posteriormente le quitaría este puesto. Matt hace que Purple Man le borre los recuerdos a todo el mundo de que Matt Murdock es Daredevil, sumado a que el villano tiene hijos que tienen sus mismos poderes, y aparece por fin el hermano gemelo de Matt, Mike Murdock. Aquí voy a hacer una pausa. ¿Cómo que hermano? En los primeros años del personaje de Matt decía que tenía un hermano gemelo llamado Mike Murdock. Esto para encubrir su identidad como Daredevil y decir que Mike era Daredevil. Esto fue muy complicado para Matt, así que decidió darle fin fingiendo la muerte de Mike. Pero este concepto fue retomado por Charles Soule en el Daredevil número 606. Mike aparecería y se nos explica que Reader, un inhumano que tiene los poderes de hacer realidad todo lo que lee, estaba leyendo un informe de Matt para poder derrotar a Fisk. Pero Reader se quedó dormido en la parte de Mike y esto hizo que Reader le diera vida a Mike de una manera inconsciente. Al final Daredevil dejó vivir a Mike, pero pues aún así parecía una cosa bastante complicada. Después de eso tuvimos una serie que serviría como puente para el siguiente run llamada Man Without Fear. Ahora, en el año 2019, Chip Zdarsky se unió con el artista Marco Checchetto para hacer una de las mejores historias de Marvel en la era moderna, donde tendremos arcos increíbles como conocer el miedo, infierno, pero el más importante es con el personaje de Elektra. Y es que esta regresa para tener una gran evolución, y es que mientras Daredevil está en la cárcel, esta toma el manto de Daredevil y decide respetar la regla de no matar de Matt. Además que gracias a una piedra asgardiana Mike logra introducirse al lore de Matt y ahora todo el mundo tiene el recuerdo de que Mike es el hermano gemelo de Matt. El último de este run, Wilson Fisk, se casa, pero no recuerda la identidad de Daredevil, y aquí es donde llegamos al reinado del diablo. Un evento que es bastante bueno donde Fisk decide por una ley antihéroes, pero Matt y compañía logran detenerlo. Lo más importante fue que descubrimos más del pasado de Elektra en la miniserie Woman Without Fear. Fisk ahora recuerda la identidad del diablo, Luke Cage se queda como alcalde de Nueva York, Mike muere a manos de Kingpin, pero todos piensan que fue Matt. O sea, para que se den una idea, Mike fue al departamento de Matt, no encontró lo que estaba buscando, llega el Kingpin y pensando que pues es Matt, en sí el Kingpin mata a Mike, vaya. Además de que cuando es su funeral, Matt decide que es lo mejor, que todo el mundo piense que Matt Murdock murió para que se quede como Daredevil, y así junto con Elektra pueden enfrentar a La Mano, ahora como el Puño. Después de todo esto, en sí Matt y Elektra entrenan, se casan y ahora son esposos. Pero si se preguntan qué fue lo que pasó con Millie Donovan, esta terminó en el hospital psiquiátrico y sus padres cuidaron de ella, lógicamente se divorció. Matt y Elektra se enfrascaron en una guerra contra el Punisher, quien ahora como líder de La Mano terminó ganando de cierta manera. Matt se enteró de que su mejor amigo Foggy Nelson fue asesinado en el reinado del diablo y se encuentra en el infierno junto con su maestro Styx. Al final Matt se sacrifica para salvar a todas las personas que estaban involucradas quedándose en el infierno, pero al parecer renació. Aunque aparentemente Matt regresó, no tiene recuerdos de que alguna vez fue Daredevil, y aunque pues en sí deciden que así es lo mejor que él tenga una vida en paz, su naturaleza no va a dejarlo en paz. Esta es apodada la saga del Puño Rojo y vale mucho la pena. En sí todo el run vale muchísimo la pena, no es tan bueno como la primera parte, pero sin duda es una de las mejores historias de Marvel en toda su época. Actualmente el escritor de la nueva etapa es Saladin Ahmed, donde pues toca el lado más religioso de Matt, enfrentándolo con demonios, con diferentes pecados capitales, que pues en sí este run me está pareciendo bueno, no me parece genial como el de Zdarsky o
cheto, pero sin duda me parece algo agradable, vaya. Así llegamos al final de esta cronología. Si te gustó, dale like y suscríbete, que me costó bastante hacerla. Y pues si te gustaría que hiciera esto con otro personaje, déjame en los comentarios y sígueme, que eso me ayudaría bastante. Y pues nada, espero que te haya gustado. Bye.